Los materiales que estaremos utilizando serán los siguientes: tela bengalina, hilo del color de la tela, cremallera o cierre como lo conozcan, botón línea 24 aproximadamente, alfileres, marcador y tiza, tijera y máquina de coser. Lo primero que haremos será traspasar a la tela los patrones con sus piquetes. Al finalizar el video y en mi Instagram también les voy a estar dejando una imagen la cual pueden usar de referencia para que sepan cómo distribuir los patrones en la tela de la mejor forma y así no les pase que luego la tela no les alcance para alguna pieza. Para este patrón vamos a estar necesitando 2 piezas del delantero, 2 piezas de la espalda y teniendo en cuenta el sentido de la tela o del patrón, ya que estas luego se deben enfrentar por el lado correcto de la tela, y si ustedes recortan 2 veces el delantero en el mismo sentido del mismo lado de la tela, pasará que luego al unirlos le quedará un lado correcto y el otro lado incorrecto de la tela. Les recuerdo que ya mis patrones incluyen 1 centímetro de costura y que hay un video en mi canal donde yo les muestro cómo unir los patrones de costura, los cuales tengo disponible mayormente en tallas S, M y L. Marcamos la pretina y recortamos todo.
Recortaremos 2 piezas del bolsillo superior y 2 piezas del forro del bolsillo, un pasador, una bragueta simple y una bragueta doble. Ahora sí, empezamos a armar las piezas. Guiándonos por las marcas del delantero, haremos las alforzas, uniendo los piquetes y dejando hacia afuera la parte correcta de la tela. Plancharemos como guía y luego coseremos con puntada recta lineal según la marca. Repetiremos este paso con la otra pieza del delantero. Ahora uniremos los bolsillos. Con los lados correctos enfrentados vamos a colocar el bolsillo superior con un forro de bolsillo. Y luego vamos a pasar una costura recta a medio centímetro de distancia del borde, solo por el bajo y el lateral. Y repetiremos lo mismo con el otro bolsillo.
Recortamos un poco los bordes alineándolos y damos vuelta al bolsillo. Lo planchamos para luego coser a medio centímetro de distancia, así dejando oculta la costura anterior. Uniremos cada bolsillo a cada delantero por el lado correcto de la tela del delantero y por el incorrecto del bolsillo superior. Lo vamos a unir hasta donde indique el piquete con puntada recta lineal. Aseguramos con alfileres y vamos a hacer lo mismo con el otro delantero. Damos vuelta colocando el bolsillo como corresponde y pasamos una puntada lineal a medio centímetro del borde para asentar la costura de unión que acabamos de hacer. Haremos esto con cada delantero. Ahora colocaremos los delanteros enfrentados por el lado correcto de la tela y lo uniremos por el tiro con una costura lineal hasta donde indique el piquete. Coseremos el tiro de la espalda uniendo estas dos piezas con los lados correctos enfrentados. Aseguramos la costura con zigzag, overlock o falso overlock. Ahora coseremos el cierre. Vamos a pasar falso overlock a la bragueta simple por los laterales y por abajo. Y la bragueta doble la doblamos a la mitad y con la misma puntada vamos a coser, a unir por el lateral y por abajo. En mi canal de YouTube pueden encontrar un tutorial de cómo pegar un cierre. Este tutorial es especialmente para esto, ahí les explico mucho más lento y más a detalle cómo hacerlo. Por el lado correcto del delantero coseremos la bragueta simple hasta la unión de la entrepierna y aseguraremos los bordes.
Abrimos esa costura, planchamos y pasaremos una puntada lineal fijando la costura muy cerca del borde. Escondemos un rato la bragueta simple hacia el interior del delantero. Del otro lado colocaremos el cierre viendo hacia abajo, enfrentándose con el lado correcto del delantero y fijaremos con alfileres. Luego lo vamos a tapar con la bragueta doble y lo coseremos utilizando un pie de cremallera, que es este que les muestro acá. Aseguramos los bordes con falso overlock. Aseguramos el borde también del tiro delantero. Abrimos y pasamos una puntada lineal para asegurar el delantero. Escondemos la bragueta doble y la unimos por el interior del delantero usando alfileres. Esconderemos la bragueta simple también y uniremos este lado con el otro lado colocando alfileres. Damos vuelta y unimos la bragueta simple al cierre con puntadas rectas y el pie de cremallera. Abrimos y marcamos aproximadamente a 2,5 cm de la unión y vamos a trazar una línea recta que al final haremos una curva hasta la unión. Vamos a coser con puntada recta. Retiramos los alfileres y por la parte interna del pantalón vamos a unir la bragueta simple con la doble. Y en la parte de abajo coseremos en diagonal. Esto es solo para asegurar que no se nos abra. Ahora colocamos el delantero con la espalda enfrentados y coseremos por los lados y la entrepierna. Me voy a ayudar con alfileres para luego ir a la máquina.
Retiramos los alfileres y vamos a coser con puntada de zigzag o falso overlock para asegurar todos los bordes de las costuras que acabamos de hacer. Ahora tomaremos el pasador y lo vamos a doblar en 4 partes a lo largo. Primero lo doblamos a la mitad, lo sujetamos con alfileres y lo planchamos. Luego doblamos uno de los lados hacia adentro hasta hacerlo coincidir con la mitad y lo planchamos. Doblamos hacia adentro el otro lado y planchamos finalmente lo que sería la tira. Pasamos a la máquina y cosemos el pasador con una puntada recta muy cercana al borde, por ambos lados. Lo planchamos y vamos a cortar el pasador en 4 partes iguales. Lo haremos doblándolo a la mitad, recortando y luego doblando cada una de estas 2 piezas nuevamente a la mitad y recortándolas. Ubicamos estos pasadores con alfileres. En el delantero yo los coloqué al lado de las alforzas y en la espalda justo a la mitad entre la costura lateral y la costura del tiro de la espalda. Lo cosemos con puntada recta lineal a medio centímetro del borde.
Ahora doblaremos la pretina a la mitad con los lados correctos enfrentados y vamos a pasar una costura lineal por el borde de uno de los laterales a 1 centímetro de distancia. Damos vuelta y estaremos uniendo el pantalón por el lado correcto de la pretina y el incorrecto del pantalón. Vamos a tener en cuenta solo un lado de la pretina, no hay que coserlo todo. Asegúrense bien que los bolsillos estén cerrados, asegúrenlos con alfileres, porque si están abiertos la pretina no les va a alcanzar y va a quedar hecho de una forma incorrecta. Vamos a pasar la costura lineal a 1 centímetro de distancia del borde y cuando ya estemos como a 6 centímetros de finalizar la pretina, vamos a dejar de coser. Retiramos los alfileres y damos vuelta a la pretina y vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro sin tomar en cuenta los 6 centímetros que les comenté. Vamos a coser con una puntada recta muy pegado al borde. Damos vuelta a los 6 centímetros que no cosimos y enfrentamos los lados correctos. Pasamos una costura recta justo donde nosotros sabemos que coincide con el final de la cintura y donde debe finalizar la pretina. Damos vuelta nuevamente teniéndolo del lado correcto y vamos a meter la cintura, esos 6 centímetros, dentro de la pretina, recordando que la pretina debe tener 1 centímetro de cada lado hacia adentro y lo cosemos. Terminamos de fijar los pasadores. Vamos a doblar medio centímetro aproximadamente de cada pasador hacia adentro y lo vamos a unir a la pretina, hacia la parte superior, cosiendo con puntadas rectas lineal. Calculamos dónde debe quedar nuestro botón y lo cosemos a la parte de la pretina que queda hacia abajo.
En base al botón marcaremos la ubicación del ojal en el otro extremo de la pretina y lo vamos a coser con un pie especial. En mi canal de YouTube también podrán encontrar un video tutorial de cómo coser ojal si su máquina es 4 pasos. Lo abrimos y nos aseguramos de que haya quedado del tamaño ideal para que el botón pase. Y para finalizar pasaremos falso overlock por el bajo del pantalón de cada pierna y por el lado incorrecto de la tela vamos a doblar aproximadamente 1,5 centímetros y coseremos con una puntada recta cerca de todo el borde. Y listo, no puedo decir que es muy fácil, pero tampoco es imposible. Créanme que con este tutorial lo pueden lograr, así que ánimo. Comenten qué les pareció y qué otro tipo de prenda les gustaría ver. Recuerden que los patrones están disponibles en diferentes tallas y para ello deben pasar a mi Instagram y preguntar. Me pueden encontrar como elmiceleste. Y acá lo prometido, la guía de ubicación de los patrones en la tela.